Sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal es aquella que consta de un único socio, bien sea porque fue constituida como tal por un único socio o porque en el transcurso del tiempo el número de socios quedó reducido a uno. La única particularidad consiste debido a esa situación de unipersonalidad en tanto y dure la misma. La sociedad se ve sometida a una serie de reglas especiales, básicamente que se justifican por el riesgo de que dicha situación pueda derivarse para terceros, en particular a los acreedores sociales, como consecuencia de la posibilidad de que se produzca una confusión entre el patrimonio social y el del socio único. La sociedad unipersonal en el derecho comparado. La primera manifestación de la existencia de sociedades unipersonales en Europa la encontramos en el Código de las Personas Físicas y Jurídicas Mercantiles del Principado de Liechtenstein, datada de 1926, que posteriormente fue incorporada al Código Civil, donde se previó la posibilidad de fundar sociedades de capital unipersonal. Una de las razones que llevaron a esto es la de evitar la existencia de sociedades simuladas, donde se conseguía el número mínimo de socios exigidos por la ley para la constitución de la sociedad mediante testaferros, que pasado un tiempo transmitían sus participaciones a un socio único. En Alemania, tanto la jurisprudencia como la doctrina habían admitido la existencia de este tipo de sociedades desde el siglo XIX, y en 1980 la Sociedad de Fundación Unipersonal se incorporó a la GmbHG, que entró en vigor el 1 de enero de 1981. Y las características que debían cumplir no eran otras que cumplir con un capital mínimo y la inscripción en el registro. El socio único podría ser una persona física como jurídica y tenía responsabilidad ilimitada por las obligaciones contraídas por su sociedad. Francia. El derecho francés no aceptó la unipersonalidad de las sociedades hasta que en 1945, al nacionalizarse la banca, esta quedó en manos de un socio único desde entonces. La legislación francesa ha ido cediendo terreno hasta en 1977 se previó en la Ley 556 la admisión de la sociedad originariamente unipersonal. En Francia, las sociedades unipersonales pueden tratarse únicamente de sociedades de responsabilidad limitada, de modo que en el país galo es impensable constituir una sociedad anónima con esa particularidad. Gran Bretaña. En el país anglosajón, las sociedades unipersonales son denominadas One-Man Companies, y no fue hasta 1897 cuando se empezó a reconocer este tipo de sociedades, a raíz del caso jurisprudencial Salomón versus Salomón Co. Limitada. En este proceso, Salomón creó una sociedad donde incluyó como socios a su mujer y 5 hijos, para así cumplir con el requisito de tener como mínimo 7 socios, aunque él poseyera el 99% de las participaciones. Después le vendió su negocio a la nueva entidad, convirtiéndose en acreedor de la misma, con una posición privilegiada. Al final la empresa llegó a la liquidación y Salomón le exigió que se le reconociera su posesión con garantía frente al resto de acreedores. En otros países como en Holanda, Portugal, Luxemburgo e Italia se pueden constituir sociedades de responsabilidad limitada unipersonal. Diversos enfoques. La participación social única en las sociedades con único socio puede plantearse la posibilidad de que el capital esté integrado, no dividido, por una única acción o participación social. La existencia de una única participación social impide en la práctica que la sociedad pueda dejar de ser unipersonal. La transmisión de la participación social solo supondría el cambio del socio único, perpetuándose así la situación de unipersonalidad, por lo que habrá que entender que incluso en el supuesto de sociedad unipersonal, el número de participantes sociales es el de 2. La calificación como unipersonal de una sociedad se realiza con base a un criterio formal, en el sentido de que se atienda a la titularidad jurídico-formal de las acciones o participaciones sociales, no a las situaciones efectivas de poder o control de la sociedad. La condición de unipersonal no le atribuye la posesión de dominio efectivo de la sociedad sin ser propietario de la totalidad de las acciones o participaciones. Como consecuencia de ello, puede suceder que queden sometidas al régimen legal previsto para situaciones de unipersonalidad.
quedan excluidas de la calificación de sociedad unipersonalidad. Situaciones de pluralidad formal originaria que sin embargo se correspondan con situaciones de unipersonalidad sustancial. Diferentes modalidades. Una sociedad puede ser unipersonal de manera originaria o sobrevenida. En la originaria se califica como sociedad unipersonal originaria la que se constituye como tal por un único socio fundador. Esta circunstancia no afecta a los requisitos y demás condiciones exigidas, con carácter general, para la constitución de la sociedad de forma tal que la escritura de constitución se ha de otorgar por el socio único. Y en ella deben constar, además de las menciones exigidas con carácter general, en la sociedad anónima o en la sociedad de responsabilidad limitada. En la sociedad unipersonal sobrevenida, es perfectamente posible que la sociedad se constituya con pluralidad de socios. Como consecuencia de diversas causas, todas las acciones o participaciones en que se divide el capital social pasen a ser propiedad de una única persona, la cual se convierte en un único socio de la compañía. Puede ser por la liquidación de la totalidad de las acciones o participaciones sociales por una sola persona, por un título jurídico de transmisión de dominio, como la compraventa, donación, sucesión, o también puede ser a consecuencia de la separación o exclusión de todos los socios menos uno. En la legislación boliviana, el Código de Comercio no se establece en ninguna disposición sobre la empresa unipersonal y solo norma la actividad del comerciante individual, como se observa en su artículo 5, en el cual excluye la constitución o que exista una empresa unipersonal al clasificar a los comerciantes en personas naturales o individuales y las personas jurídicas o colectivas constituidas en sociedades comerciales. Y en el artículo 12 del Código de Comercio establece que para realizar la actividad de comercio se necesita la capacidad de obrar que se obtiene a los 18 años de edad. En Fundempresa, a pesar de que el Código de Comercio no tiene ninguna disposición sobre las empresas unipersonales o sociedades unipersonales, en su manual de procedimiento de trámites del registro de comercio señala que se entiende por comerciante individual o empresa unipersonal a la persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia, haciendo de esta una actividad económica habitual. Procedimiento para la creación de una empresa unipersonal en Fundempresa. Elegir el tipo societario. Definir el tipo jurídico más adecuado para su emprendimiento. En la legislación comercial vigente se reconocen las siguientes formas para ejercer el comercio: comerciante individual o empresa unipersonal, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sucursal de sociedad constituida en el extranjero, sociedad anónima mixta, sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones. Elegir correctamente la razón social o denominación de la empresa. La razón social está formada por el nombre del propietario. Ejemplo, González Consultores o González y Villegas Consultores. No se debe incluir el nombre de otra persona que no sea propietario o socio y tampoco incorporar las palabras asociados, corporación o holding. La denominación, nombre ficticio, incluyendo la referencia a la actividad económica principal de la empresa. Por ejemplo, Los Girasoles Repostería y Panadería. Debe elegir nombres originales y exclusivos, de preferencia clara y corta, para que sea memorizable para los consumidores. Realizar el trámite de control de homonimia. La consulta a realizar permite conocer si existen o no empresas con el mismo nombre, razón social o denominación que el empresario desea registrar. De acuerdo con el Código de Comercio, el registro de comercio tiene por objeto llevar la matrícula de los comerciantes y la inscripción de todos los actos, contratos y documentos respecto de los cuales la ley establece esta formalidad. Adquiere el derecho al uso del nombre
nombre comercial la persona que primero lo inscriba en los registros correspondientes. No se matricula a una persona natural o jurídica que tenga el mismo nombre de otra ya inscrita o una con un nombre, razón social o denominación que genere confusión. Es responsabilidad del usuario realizar la presente consulta para evitar conflictos con los nombres registrados ante el registro de comercio. La reserva del nombre, razón social o denominación será efectiva una vez que el usuario confirme la recepción de la notificación remitida por el registro de comercio al correo electrónico proporcionado por el solicitante. Dicha reserva tendrá una duración establecida según el tipo de empresa. Una vez que el tiempo de la reserva de nombre, razón social o denominación ha expirado, este se liberará y podrá ser reservado por otro usuario. Para evitar este inconveniente, presente sus requisitos e ingrese su trámite de inscripción lo antes posible. No son diferenciadores las siglas que identifican el tipo de empresa o que por ley deben añadirse al nombre, como CRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, o Sociedad Anónima, SA. Por ejemplo, Carnes SRL y Carnes Limitada se consideran idénticos. Para su verificación debe ingresar al siguiente link. Los requisitos para realizar el trámite de control de homonimia es el llenado y debidamente firmado por el cliente del formulario número 10 de solicitud de control de homonimia. El plazo del trámite es un día hábil computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el registro de comercio con un arancel de 78 bolivianos. Declarar de manera correcta el objeto social de su empresa. En otros términos, debe declarar la actividad que realiza una sociedad comercial o empresa, tomando en cuenta la actividad económica concreta que realiza y los productos y o servicios de la misma. Por ejemplo, fabricación de productos de cuero como calzados para damas, varones y niños, maletas, bolsos, billeteras y cinturones. Inscribir su empresa unipersonal en el Registro de Comercio de Bolivia. La empresa boliviana unipersonal o comerciante individual es la persona natural que ejerce el comercio en forma individual y por cuenta propia, haciendo de esta una actividad económica habitual. Requisitos: formulario número 0020 de solicitud de matrícula de comercio con carácter de declaración jurada, debidamente llenado y firmado por el comerciante individual, en este caso el propietario o representante legal de la empresa. Si el capital inicial es de bolivianos 27.736 o mayor, presentar el balance de apertura firmado por el comerciante individual propietario o el representante legal y el profesional que interviene, acompañando la respectiva solvencia profesional original otorgada por el Colegio de Contadores o Auditores. Si el capital inicial es menor a bolivianos 27.736, no tiene la obligatoriedad de presentar el balance de apertura. Cédula de identidad original del comerciante individual o propietario y fotocopia simple de la misma firmada por el titular. En caso de no presentar la cédula de identidad original, debe presentar fotocopia legalizada. En caso de tener representante legal, se debe adjuntar el testimonio de poder correspondiente en original o fotocopia legalizada, debiendo obviarse el requisito exigido en el punto número 3. Plazo y arancel. El plazo es computable a partir del día hábil siguiente al ingreso del trámite ante el registro de comercio. Se debe pagar un arancel de 260 bolivianos. Ventajas de una empresa unipersonal. Es fácil sacar el NIT, no requiere de abogados ni notarios, es fácil sacar cuentas bancarias, hacer otros trámites en Fundempresa u otras entidades. No se tiene que consultar a los socios para cambios en capital o sucursales. Desventajas. La principal es que si hay problemas de deudas con el SIN u otros, el único responsable es el titular del NIT y debe responder con los bienes de la empresa y hasta con sus bienes propios, como sus autos, casas, cuentas bancarias, que pueden ser heredados. Responsabilidades.
Luego de haber inscrito a la empresa unipersonal, recuerde que el registro de comercio otorga la matrícula de comercio a su empresa y habilita el ejercicio legal de sus actividades empresariales. Estas son las responsabilidades a cumplir frente al registro de comercio de Bolivia. A. Actualización anual de matrícula de comercio. B. Registrar apertura de sucursal. C. Registrar aumento de capital. D. Registrar disminución de capital. E. Transferencia de empresas unipersonal a cualquier tipo societario establecido en el Código de Comercio. F. Registrar cambios operativos, datos referenciales. G. Registrar de poder y su revocatoria. H. Registro de gravamen, modificación y o cancelación. I. Inscribir contratos comerciales. J. Registrar cancelación de matrícula de comercio de empresa unipersonal. Dentro de las conclusiones, podemos decir que en definitiva, permitir que aquellos que deseen emprender una actividad productiva individual, invirtiendo capital y trabajo, se encuentren en nuestra legislación en cumplimiento de distintos requisitos necesarios y que no existan impedimentos para su desarrollo o conformación de la sociedad unipersonal, ni afecte su patrimonio personal.